Eres Rey de Reyes, admirable, el principio y el fin, soberano y sublime. Así es nuestro Salvador. Esto dice esta canción. Así que le quiero invitar, por favor, a que prepare sus corazones, a que se ponga de pie y a que cante con nosotros. El honor para ti, Señor. Damos honor a ti. Damos honor a ti, Creador de vida, eres tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Rey de Reyes, Rey de Reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Damos honor a ti, damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Amén. Dígalo otra vez. Damos honor a ti, damos honor a ti, damos honor a ti, damos honor a ti, Creador de vida, eres tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Rey de Reyes, Rey de Reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Rey de Reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Damos honor a ti, damos honor a ti, damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. No otro Dios como tú, porque no hay otro Dios como tú. Muy buenos días, Dios les bendiga. Al escuchar esta canción, cómo termina, que no hay otro Dios como tú, se vino a mi mente durante el culto anterior y también esto lo que nuestro Señor Jesucristo mencionó cuando Él estaba en la cruz. Él dijo: en tus manos encomiendo mi espíritu. Cuando nosotros sabemos que no hay otro Dios como nuestro Señor, podemos decirle a Él: mi vida está segura en tus manos. Mi vida te pertenece, es lo que Jesús está diciendo. Tú eres Dios soberano, tú eres Dios fiel. Por tal razón yo puedo decir: en tus manos encomiendo mi espíritu. En tus manos encomiendo mi vida. En tus manos encomiendo no solamente mi vida, sino que encomiendo también todo mi ser, cuerpo, alma y espíritu, porque el Señor es soberano y porque Él es nuestro Dios. Bienvenidos cada uno de ustedes a la iglesia, a este templo que congrega al pueblo del Señor, al cuerpo de Cristo, que es su iglesia.
El día de hoy, amados hermanos, me gustaría empezar diciéndoles qué es el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento sucede en la persona que confiesa que Jesucristo es el Señor. Pero el nuevo nacimiento se manifiesta cuando esa persona recibe un nuevo corazón. Esa persona recibe un nuevo espíritu, donde el Señor transforma y cambia ese corazón de piedra, ese corazón duro, y lo transforma y lo cambia por un corazón de carne, por un corazón que siente. Pero no solamente eso, el Señor le da un corazón nuevo, el Señor le da un espíritu nuevo, pero también la palabra del Señor dice que aquel que es nacido de Dios tiene dentro de sí, Él recibe dentro de sí al Espíritu Santo, al Espíritu de verdad, al Espíritu de Dios. El que es nacido de Dios entonces tiene la capacidad de vencer al mundo, tiene la capacidad de llevar una vida de victoria, tiene la capacidad de tener sanidad que transforma. Ese es el tema del sermón de hoy, sanidad que transforma. Todo aquel que nace de nuevo es una persona que recibe una sanidad que transforma. Usted estará pensando en la sanidad física. No, me estoy refiriendo a aquella sanidad que transforma el corazón. Y con aquella sanidad que transforma el corazón, porque el Espíritu de Dios mora en aquella persona y esa persona se convierte en el lugar santísimo de Dios, esa persona proyecta la sanidad que ha tenido en su interior, en su hogar. Esa persona es una nueva criatura. Esa persona proyecta esa sanidad también en su trabajo. Esa persona proyecta aquella sanidad allí donde quiera que el Señor lo lleve. Esa persona entonces manifiesta de que el Espíritu Santo está en él y él pues es usado para bendición, para transformar el lugar donde él se desarrolla. Ahora, permítanme compartir o explicar el tema a través de 3 puntos. La sanidad que transforma, vamos a verla desde la perspectiva de la vida. En segundo lugar, vamos a verla desde la perspectiva del Espíritu. Y en tercer lugar, vamos a verla desde la perspectiva de la unción. Entonces, el resumen de toda esta palabra es esta: vida en el Espíritu y en la unción. Porque la vida que transforma o la sanidad que transforma es aquella que se vive. Es aquella que se vive. Por tal razón es importante, amados hermanos, empezar leyendo la palabra en Jeremías capítulo 1, el versículo 4 y el versículo 5. Acompáñenme por favor con sus Biblias. Mientras usted lo busca, déjeme decirle que Jeremías es uno de los libros de la Biblia que se lo conoce como uno de los profetas mayores. Entonces hay 4 libros de la Biblia que forman esa parte de los profetas mayores: Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Y déjenme decirles que no se los conoce como profetas mayores porque sean más que Abdías, más que Nahum o más que Jonás. Simplemente se los conoce como profetas mayores porque son los libros un poco más abultaditos y tienen un poco más de páginas, son más extensos que los otros, los cuales se los conoce como profetas menores. Ya lo tiene, hice ese pequeño comercial para que usted ya tenga el tiempo para encontrarlo. Dice Jeremías capítulo 1, el versículo 4 y el versículo 5: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. La primera parte de esta exposición tiene que ver con la vida. Debes entender la procedencia de tu vida. Debes entender de dónde procedes para que puedas entender tu caminar en el Espíritu Santo. Hay muchas personas que quieren caminar en el Espíritu Santo, pero no tienen claro, no tienen la conciencia de dónde ellos vienen. Entonces estás viviendo al revés. Quieres vivir algo sin realmente conocer de dónde vienes.
Y por tal razón la vida del Evangelio y por tal razón la vida en el Espíritu te parece extraña, te parece rara, porque no sabes tu procedencia, porque no sabes de dónde vienes. La palabra del Señor en este texto que acabamos de leer nos da la luz de dónde proceden las personas. Las personas no proceden de aquel sentimiento o de aquella emoción de una pareja que dice tengamos un hijo, o de pronto de la locura del adulterio, o de la locura de la fornicación, de una pareja que se adelanta y de pronto queda embarazada, o quedas embarazado. Las personas no se originan en el intelecto humano, no se originan en ese deseo del ser humano. En realidad las personas se originan en el corazón de Dios. He aquí la palabra del Señor dice, antes que te formase en el vientre te conocí. Antes que te formase en el vientre te conocí. Cuando hay la falta del entendimiento de dónde vienes, entonces esa es la razón, es la causa para que pienses que eres un error, para que pienses que eres el producto de un desliz o que eres el producto de la violencia. Cuando tú sabes de dónde vienes, entonces tú conoces hacia dónde vas. He aquí, amados hermanos, la palabra del Señor dice que el ser humano, que nosotros procedemos y nacimos en el corazón de Dios primeramente. He aquí la procedencia del ser humano es en la eternidad. Antes que te formase en el vientre, te conocí. El Señor tiene conocimiento de cada una de las personas. Por tal razón, nosotros como hijos de Dios no podemos estar de acuerdo con ningún tipo de ideología o de pensamiento que quiere exterminar la vida de los no nacidos. Porque ¿quién eres tú para poner y para truncar lo que el Señor ya ha dicho? El Señor ha dicho vida, ¿por qué necesitas tú declarar muerte? ¿Por qué razón terminar con la vida de los no nacidos? Cuando hay una nación que se levanta en contra del Señor, esa nación es una nación que llena sus calles de sangre. Y aquellos que tienen la potestad de aprobar o desaprobar leyes, cuando aprueban lo contrario de lo que Dios demanda, entonces sus manos se llenan de sangre. Cuando tú realmente sabes de dónde vienes, entonces tú experimentas la verdadera sanidad sobre esta tierra y caminas de manera distinta. Lo haces de una manera diferente. Lo haces con la convicción de que sabes que vienes del Padre y que sabes a dónde vas, porque regresas al Padre. Todos los que estamos aquí tenemos un designio divino. Hemos salido de la eternidad para regresar a la eternidad. Jesús lo sabía así. Él lo expresa de esta manera. Y Él viene y dice, y ustedes saben a dónde voy. Y ustedes conocen el camino. Y Él anteriormente había dicho, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, y yo voy hacia el Padre. Cuando tú sabes de dónde vienes, tú sabes que vas a regresar a Él. Todos los que están aquí van a regresar al Padre. Y todos los que están aquí, déjenme decirles que van a vivir eternamente. Pero quiero decirles algo. Pero allá en la eternidad va a haber una diferencia. Que hay algunos que van a vivir eternamente con el Padre. Y hay otros que van a vivir eternamente alejados del Padre. No creas que tu vida simplemente es algo pasajero sobre esta tierra. Tu vida es tan importante que la palabra del Señor dice que de toda palabra ociosa Él te va a juzgar. Tu vida es tan importante que Él está pendiente de tus palabras. Tu vida es tan importante que Él está pendiente de lo que hablas en tu corazón. Entonces no puedes vivir en esta tierra bajo la enfermedad del pecado.
Tienes que vivir en esta tierra bajo la sanidad que provee el Espíritu, porque la sanidad que da el Espíritu es la que transforma tu hogar. Tienes que saber que vienes de la eternidad y que vas a regresar a la eternidad. ¿Saben qué? El Señor así lo sabía. El Señor así lo entendía. Y Él nos ha mostrado el camino por el cual nosotros debemos de transitar, debemos de caminar. Él dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Qué maravilloso es entender que no somos un error. Qué maravilloso es entender que no eres producto de una equivocación. Qué maravilloso es saber que el Señor te dio tu nombre. Qué maravilloso es saber que Él tiene un plan, que Él tiene un propósito para ti. Este texto termina diciendo: te santifiqué antes que nacieses y te di como profeta para las naciones. Te da un sentido de vida. Y déjenme decirles que ese sentido de vida siempre ha estado en el corazón de Dios. ¿Acaso no fue el Señor que dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza? He aquí el Señor nos revela y nos dice: tú naciste en mi corazón. Antes que te formara, yo dije: te haré a mi imagen y te haré a mi semejanza. Y Dios nos crea de una manera especial. ¿Se ha dado cuenta usted cómo Dios crea todo? El Señor crea todo con el poder de su palabra. Él crea todo, crea los árboles, separa la luz de las tinieblas, separa el agua de la tierra, hace todo, crea los animales solamente con el poder de su palabra. Él dice y se hace. Pero saben que con nosotros no fue así. Cuando Él llegó al sexto día, permítanme ilustrarlo de esta manera. Hay dos veces donde Dios deja su trono de gloria. La primera es para crear al hombre y la segunda es para salvar al hombre. La primera lo deja porque Él deja su trono de gloria. Él desciende. Y he aquí que Él toma en sus manos polvo de la tierra y forma a un alma viviente. Lo forma. He aquí en tu vida está plasmado el poder de las manos de nuestro Señor. Y no solamente eso, sino que en tu vida está plasmado el aliento de vida. Por eso la verdadera sanidad que transforma empieza en la vida, empieza en conocer de dónde vienes. El Señor te formó, el Señor te creó. Cuando tú sabes de dónde vienes, no hay lugar para la tristeza. Cuando tú sabes de dónde vienes, no hay lugar para el bullying. Cuando tú sabes de dónde vienes, no hay lugar para la depresión, porque tú sabes que eres eterno. Y tú sabes que eres formado de las manos del Señor. Entonces no eres cualquier cosa. Entonces la palabra que pronuncias de tus labios tiene un sentido diferente. Cuando tú dices: el Señor es mi ayudador, no temeré. Entonces estás empezando a vivir por la fe, porque el justo por la fe vivirá. Amados hermanos, esa es la vida que el Señor nos ha dado. Dios no concibe errores, Él concibe propósitos. Así es que traten a sus hijos de la manera correcta, porque Dios no concibe errores, Él concibe propósitos. ¿Acaso no fue el Señor que dice acerca de los hijos: herencia de Jehová son los hijos? Provienen de Él, yo provengo de Él. Ustedes también provienen de Él. Entonces debes aprender a vivir bajo la conciencia, el conocimiento de que naciste primeramente en el corazón de Dios. Fuiste formado en el vientre de tu madre para cumplir un propósito, para cumplir una razón.
La verdadera identidad está en el Espíritu Santo que Dios ha puesto en ti. Esa es la vida nueva, la identidad que Dios ha puesto en ti. Y si tú realmente has nacido de nuevo, entonces te has convertido en el lugar santísimo de Dios. Cuando tú conoces todo esto, transitas en esta vida en la luz, no en la oscuridad. Entonces, tú celebras solamente aquello que proviene del cielo. No celebras aquello que proviene del infierno. No celebras aquello que exalta la muerte, aquello que exalta la brujería, a la hechicería, al satanismo. Porque tú no eres de este mundo, tú perteneces a la eternidad. Cuando tú sabes eso, que eres el lugar santísimo de Dios, tú no te vistes de cualquier cosa. Ni siquiera haces una mixtura religiosa, que para Halloween te vas a vestir de Moisés, te vas a vestir de Jesús, te vas a vestir de la Virgen María. No haces aquello, porque tú sabes que eres eterno y tú celebras lo que proviene del cielo, no celebras lo que proviene del infierno. Porque sabes de dónde vienes. No estableces contacto con el mundo, porque sabes hacia dónde vas. Regresas al Padre, regresas a Él. El que tenga oídos para oír, oiga. Pero la sanidad que transforma es aquella que se fundamenta en la vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre, y a tu Hijo, a Jesucristo, a quien tú has enviado. Vida. La segunda parte de este sermón tiene que ver con el Espíritu. La segunda parte de este sermón tiene que ver con el Espíritu. Vida en el Espíritu. Y acompáñenme, por favor, abriendo sus Biblias, y vamos a ir a Lucas capítulo 4. El doctor Lucas, aquel que anduvo con Pablo en los viajes misioneros, no fue discípulo de Jesús, por si acaso. Él no fue discípulo de Jesús. Fue alguien que acompañó a los discípulos de Jesús, eso sí, y él luego hizo una compilación a un personaje llamado Teófilo. A él le escribe este evangelio, y el Señor en su gracia y en su misericordia lo añadió en la palabra inspirada de Dios. Lucas capítulo 4, lo tiene allí, el versículo 18 dice: y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos de corazón, a predicar el año agradable del Señor. Y en los versículos más adelante Jesús termina diciendo: esta palabra se ha cumplido hoy delante de vuestros ojos. La vida que tenemos es para vivirla en el Espíritu Santo. Tu vida empezó en la eternidad, pero la vida se activa el proceso de la eternidad cuando el Espíritu Santo toma tu vida por completo. Pues es el Espíritu Santo el que te da la capacidad para cumplir tu propósito. Es el Espíritu de Dios el cual pone el querer como el hacer. Es aquel que debe guiar. Es aquel el que debe decirnos lo que debemos hacer. La vida en el Espíritu. Es Él el que tiene que guiar. Es Él el que tiene que decirte cómo hacer las cosas.
En algunas ocasiones vas a tener que estar quieto. Estad quietos delante de mí, dice el Señor. Bueno les al hombre esperar en silencio la salvación de Jehová. El otro día le pregunté a alguien y le dije, ¿y qué pasa si Dios guarda silencio? ¿Qué haces? ¿Saben lo que él me dijo? Puede sonar un poco bíblico. Esa persona viene y me dijo, busco. Dije, no. Cuando el Señor guarda silencio, lo que debes hacer es estar quieto. Porque Él no te ha dicho muévete, porque Él no te ha dicho levántate, porque Él es el que pone el querer como el hacer. Es Él el que pone el querer como el hacer. La vida nueva se la vive en el Espíritu. Se la vive en el Espíritu. Tú naciste en la eternidad, naciste en el corazón de Dios, naces en el mundo físico, pero cuando el Espíritu Santo te encuentra, entonces Él te revela lo eterno para que tú camines en esta tierra conforme un hijo de Dios, conforme un hijo del Padre. Es Él el que te muestra el camino, es Él el que hace las cosas. No eres tú, no es tu propósito. Tu propósito te lo voy a decir cuál es. Algunas personas creen que el propósito es ser doctor, ser médico, ser arquitecto, ser un albañil, ser un taxista, lo que tú quieras. ¿Sabes cuál es tu propósito? Esa es tu profesión. Pero ese no es tu propósito. Tu propósito es traer gloria, honra y honor al Padre. Que todo lo que tú hagas traiga honor a Dios. Que todo lo que tú hables traiga honor a su nombre. Por esa razón, un hijo de Dios no construye casas pésimas. Por eso un hijo de Dios no vende algo que no tiene garantía. Por eso tu trabajo no puede seguir siendo llevado como lo llevabas antes. Si eres una empresa que da servicio al IES o a algún organismo del Estado, tienes que hacerlo con excelencia. No puedes decir, simplemente es un usuario del IES. Por tal razón, le hago solamente así nada más ese trabajo. ¿Vives en el Espíritu o vives en el amor del dinero? Cuando se vive en el Espíritu, entonces te dejas guiar por Él. Dejas que Él guíe tu manera de hacer negocios. Dejas que Él guíe en la manera de atender a las personas. Dejas que Él guíe. Dejas que Él guíe. La verdadera sanidad, la sanidad que transforma, se basa en el Espíritu. Por cuanto no has escuchado la voz del Espíritu, es por tal razón por la que tus negocios quebrantan. Amados hermanos, tienes que entender que no es tu obra y tampoco es tu propósito. Es la obra y es el propósito del Espíritu, y Jesús lo entendió así desde muy pequeño. ¿Recuerdan la historia? No es que Jesús se perdió. Jesús no tenía la edad de un niño cuando se pierde en los centros comerciales. ¿Han visto cuando un niño se pierde en los centros comerciales? Yo sí los he visto. A los padres, mejor dicho, se asustan. Se asustan. Jesús no tenía esa edad. Por tal razón les digo, Jesús no se perdió. Él se quedó a propósito allá en Jerusalén cuando tenía 12 años. Y cuando ya iban de camino, oh sorpresa, sus padres se dan cuenta de que no está Jesús. Regresan al templo y lo encuentran al Señor Jesús a los 12 años, sentado junto a los maestros de la ley, y Jesús dice una palabra de adulto. Él estaba avanzado en cuanto al intelecto, porque él dice lo siguiente: ¿y por qué me buscan? Si en los negocios de mi Padre
me es necesario estar. Cuando tú sabes de dónde vienes, tienes la vida nueva y tienes al Espíritu de Dios en tu vida, entonces estás en los negocios de tu Padre, no en los negocios de tu corazón. Ahora, hay una gran diferencia entre estar involucrado en los negocios del Padre y estar comprometido en los negocios del Padre. Y lo ilustro en esta otra historia. ¿Recuerdan ustedes cuando el Señor Jesús estaba observando a las personas cuando traían los diezmos al alfolí, por decirlo así? ¿Se acuerdan? El Señor Jesús estaba mirando y de pronto habían personas que daban mucho. El que está involucrado siempre da de lo que más tiene. El que está involucrado da de lo que más tiene. Pero de pronto hay una persona que sale allí y da, la Biblia dice, 2 blanquitas, 2 moneditas, algo muy pequeño. Y Jesús dice, ella dio más que todo el resto, porque ella dio de lo que depende su vida. El comprometido da de aquello que depende su vida, no de aquello que no le hace falta. El Señor siempre va a mirar el corazón. Comprométete, vive en el Espíritu, comprométete en los negocios del Señor. Deja que el Señor te guíe, deja que Él haga. No es tu empresa, no son tus empleados. Le pertenecen al Señor, son de Él. Entonces haz lo que Él te dice. No caigas en el engaño de que te está yendo bien, porque no necesariamente significa que estás en la voluntad de Dios. La vida en el Espíritu, amados hermanos, no es hacer lo que a uno le parece. Muchas de las cosas salen mal, o muchas de las cosas que salen mal se debe a que nos conducimos y hacemos según nuestro propio entendimiento. Hacemos las cosas según nuestra razón. Hacemos las cosas según nuestro parecer. Entonces, el resultado es conforme a ¿qué? Conforme a tu corazón. No es conforme o no es según Dios. Cuando se hacen las cosas según el corazón, los reclamos a Dios están de más. Las emociones, el apuro, el deseo de sobresalir, la impulsividad, el temor, en muchas ocasiones son el combustible que te impulsa a equivocarte. Recuerda algo en cuanto a esta parte de vivir en el Espíritu, para poder experimentar la sanidad que transforma. Dios jamás hace algo bueno que parezca malo. Y Dios jamás hace algo malo que parece bueno. Él es el Espíritu de verdad. En Él no hay tinieblas. Entonces, déjate guiar por Él, porque Él te va a conducir a toda verdad. Paga el precio del tiempo. Sé paciente para el mañana. No te afanes, no se turbe vuestro corazón, tampoco tenga miedo. Creéis en Dios, Jesús dice, creed también en mí. La vida y el Espíritu. Y ahora permítanme en el tiempo que me queda hablar un poco acerca de la unción. Vamos a ir a Primera de Juan. Primera de Juan, el capítulo 2. El versículo 20. Porque ahora, después de entender nuestra procedencia, nuestra vida, y entender el Espíritu, podemos dar el concepto de lo que es la unción. Primera de Juan, el capítulo 2, el versículo 20. Pero vosotros, dice,
tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. ¿Qué es la unción? La unción es la vida en el Espíritu para cumplir tu propósito. La unción es la presencia del Espíritu Santo en ti, el Espíritu Santo viviendo en ti para cumplir tu propósito, para cumplir el propósito de Dios. Ahora permítanme ilustrar la unción desde la perspectiva de la historia del rey David. ¿Recuerdan a David? Hay diferentes tipos de unción. Jacob ungió una piedra. Y cuando él unge la piedra lo hace como una señal de que ese era el lugar donde Dios habitaba. En Santiago habla acerca de la unción por los ancianos, por los líderes de la iglesia, que unjan al enfermo y oren al Señor en fe y el Señor sanará al enfermo. Pero esta unción en David, que era también había la unción sacerdotal. Y esta unción que hay en David es la unción para gobernar a una nación, para un propósito. Viene Samuel a la casa de Isaí. Eso me soplaron en el culto anterior, no me acordaba el nombre del papá de David, Isaí. Y Samuel revela lo que el Señor le envió a hacer allá. Entonces Isaí le presenta a todos sus hijos, uno más guapo que el otro, uno más fuerte que el otro. Y digo esto porque cuando se lo iban presentando, aquí Samuel decía, este es el siervo que el Señor ha ungido, lo decía en su corazón. Pero venía palabra de Jehová diciendo a él y dice, no mire su parecer. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero he aquí yo veo el corazón. Y uno a uno los fue desechando hasta que ya se le agotaron todas las opciones. Creo que tal vez Samuel se preocupó un poco porque dijo, ¿cómo que me has mandado y no está aquí? Entonces le hace una pregunta obvia a Isaí. Por casualidad, ¿no te queda algunito más por allí? Lo pongo en mis palabras. Entonces viene Isaí y le digo, sí, me queda uno. Pero está en el campo, está ocupado. Lo que está diciendo, me queda uno que está trabajando. Está allá en el campo. Está allá en el redil de las ovejas. Y saben que yo me imagino a David, pues, oliendo a oveja. Creo que David tenía en su cuerpo las marcas del pastor. ¿Por qué digo esto? Porque David cuando se presenta ante Saúl viene y le dice, he aquí yo soy David, no me voy a poner tu armadura porque soy un pastor. Cuando viene un oso y viene y agarra una oveja, he aquí yo lo persigo y le doy muerte al oso. O sea que él luchaba cuerpo a cuerpo con ese oso. De pronto alguno por allí le clavó una garra, como dicen acá. Y lo mismo dice acerca del león. Cuando viene un león, yo lo persigo y yo le arrebato la presa de su boca. Entonces él seguramente tenía unas cuantas marcas, posiblemente, me imagino yo, unos cuantos señas en su cuerpo. Pero cuando viene este hombre a Samuel, ahí Samuel no dice, este es el Señor, da testimonio. Cuando tú vives en el Espíritu, Él es tu testimonio y no hay nada más poderoso que el testimonio del Espíritu. Entonces viene palabra de Jehová diciendo a Samuel, este es, úngelo. Y no cogía como nosotros un algodón pequeñito y un poquito y le ponía en la frente, no, agarraba una vasija, una redoma y literalmente lo bañaba. Por eso dice ese salmo, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo que desciende sobre la cabeza, baja sobre las barbas y va hasta las vestiduras y llegas hasta los pies del sacerdote. Literalmente lo bañaban. Y no es que mientras más aceite a usted le pongan es usted más ungido. La unción no está en el aceite. La unción está en la presencia del Espíritu Santo en esa persona para cumplir un propósito.
y un propósito eterno. Un propósito eterno, no momentáneo. Entonces la palabra del Señor dice que cuando David es ungido, el Espíritu del Señor vino sobre David, capacitándolo para ser rey, para ser una persona que conduce a un pueblo hacia Dios. Esa es la unción. Y hay algo interesante que dice este texto. Dice, pero vosotros tienen la unción del Santo y no tienen necesidad que nadie les enseñe. Cuando tú tienes al Espíritu, no haces preguntas que muchos hacen y que van y dicen, pastor, ¿esto es malo o es bueno? La unción del Santo está sobre ti y no necesitas que nadie te enseñe, porque el Espíritu Santo redarguye tu corazón. Y Él habla a tu corazón y lo único que Él pide es obediencia. Pregúntale a Él. Porque posiblemente la respuesta que escuches del hombre no te va a gustar mucho. Cuando tú preguntas y la respuesta es contraria a tu carne, entonces tú dices, uy, ese pastor. O, ese consejero. Ay, esa persona siempre me dice lo que no quiero escuchar. Seamos francos. Ese tipo de personas están al filo. Y lo único que quieren es que alguien les dé el empujoncito. El Espíritu Santo redarguye de juicio y de pecado. Pregúntale a Él. Pregúntale a Él. Pastor, ¿es malo o no es malo esto? Pregúntale a Él. Pastor, mire, es que estoy haciendo esto, pero yo me voy a casar con esa persona. Pregúntale al Espíritu Santo. La vida, el Espíritu y la unción. Cuando vives acorde a estas tres verdades, entonces experimentas sanidad que transforma. Experimentas sanidad que transforma. Así es que pregúntenle al Espíritu Santo, porque Él es el que enseña. Es Él el que dice. Y si no tienes claridad, tranquilo, que el Señor, para el Señor, un día es como 1000 años. Y 1000 años es como un día. Lo que Él más tiene es tiempo. Entonces déjate ser enseñado por el tiempo. Camina con Él. No te adelantes. Si el Señor no te dice nada, quédate quieto. Deja que Él te enseñe. Simplemente obedece. Es el tiempo de terminar. Es el tiempo de orar. ¿Me acompañan a orar? Amén, hermano. Es un joven. En realidad es un niño. Y me hace acordar la palabra que dice, y de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza. Y también se viene a mi mente que hay que ser como los niños para entrar al reino de los cielos. Ese niño con toda convicción dijo, amén. ¿Y usted qué dice? Amén. Oremos al Señor.
El Señor no viene a acusar a su pueblo. El Señor viene a traerlos a sí mismo. Venga al Señor. Regrese a Él. Ore al Señor. Es su tiempo para orar con Él. Olvídese de la persona que está al lado. Olvídese de la persona que está al frente, que está atrás. Ore a Él. En el nombre de Jesús. Señor, me presento delante de ti. Y ruego, Padre amado, que ese nombre que es por sobre todo nombre sea exaltado y sea glorificado. Señor, tú amas a este pueblo. Señor, tú amas a este pueblo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. He aquí que la palabra del Señor dice que tú fuiste conocido por el Padre desde antes que nacieses. Desde antes que tu mamá te diese a luz, he aquí, Él pronunció palabra de santidad sobre ti. No naciste para el pecado, no naciste para el adulterio, para la fornicación, no naciste para terminar con la vida de otros, no naciste para la condenación. Naciste porque el Señor tiene propósito eterno. Padre, he aquí, sea proclamada en la vida de cada uno de los que estamos hoy, proclamado el año de la bendición, el año agradable del Señor. A predicar el año agradable del Señor. Que, Padre amado, cuando tú cierras una puerta, no hay quien la abra. Y cuando tú abres, Señor, aquella puerta, no hay quien la cierre. Padre, que haya libertad en tu pueblo. Padre amado, que haya sanidad en los quebrantados de corazón. Padre eterno, que las buenas nuevas llegue a todo aquel que necesita ser prosperado por el Padre en su alma, por el poder del nombre de Jesucristo. Que por el poder del nombre de Jesús, todo aquello que ha estado estorbando, minando, toda oscuridad, no tenga lugar delante de tu presencia. Porque, Señor, tú eres luz y en Él no hay tinieblas. Por el poder del nombre de Jesucristo, no hay lugar donde puedas esconderte. No hay pensamiento, no hay costumbre donde puedas esconderte. En el nombre de Jesús, Señor, libera a tu pueblo. Señor, tu pueblo sea libre por el poder del nombre de Jesucristo. Señor, perdona sus pecados. Perdona, Señor, mis pecados. Limpia mi corazón, lávame más y más de mi maldad. Señor, que la sanidad que transforma sea visible en mí. Que la sanidad que transforma sea visible en medio de tu pueblo. Sea restaurado el corazón herido. Es el tiempo de dar libertad.
Es el tiempo de dejar ir. Es el tiempo de dejar ir. Y dale la bienvenida al Espíritu de verdad, al Espíritu Santo en tu vida, por el poder del nombre de Jesucristo. Por el poder del nombre de Jesús. Señor, he aquí tu pueblo. Y Padre eterno, Señor, que haya sanidad en el alma, sanidad en el espíritu y haya sanidad en el cuerpo por el poder de tu nombre. En el nombre de Jesús. Señor, sea obrada sanidad en medio de tu pueblo. Señor, gracias. Padre, alabo tu nombre. Dale gracias a Él. Exáltalo. Alábalo. No hay otro Señor como tú. No hay Dios como tú. No hay otro Señor. Eres, Padre amado, Rey de reyes y Señor de señores. Ante ti rindo mi vida. Ante ti rindo mi corazón. Al único sabio Dios, al eterno, al que es el principio y el fin, al que es el alfa y la omega, el que es consejero, Dios eterno, príncipe de paz. A aquel rindo mi vida. Con mis labios confieso, Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Y en mi corazón creo que el Padre es Dios de vida, que Él resucitó a Jesucristo. Por ende, también resucita y resucitará mi vida por el poder del nombre de Jesucristo. Señor, a ti la gloria, a ti la honra, a ti el honor por los siglos de los siglos. Jesús es el Señor. Tú eres el Señor. Rendimos nuestras vidas delante de ti, porque tu nombre es poderoso. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.